Muy buenas tardes. Les saludo con la gracia, con la paz del Señor. Y aquí nos hemos introducido en este nuevo libro, continuando con la lectura bíblica, habiendo terminado ya el Pentateuco, habiendo iniciado con el libro de Josué. Ahora vamos a lo que es Jueces. Estamos en los primeros 12 capítulos, vamos a ver algunos detalles y como siempre, tratando de interpretar el contexto en el cual usted puede luego hacer detalles allí en algún personaje, en este caso los denominados jueces. Aquí hay varios pasajes importantes. Primeramente, vamos a ver que los jueces se entiende como jueces como libertadores de Israel. Tal vez hoy aquí le diríamos como caudillos, históricamente se los puede conocer aquí en la Argentina. Y hay algo hay versículos que marcan mucho cuál es la situación. Hay un círculo vicioso y eso es lo que vamos a resaltar hoy en este encuentro. Hay personajes como usted los conoce, tal vez sobresalgan respecto a los demás, como el de Gedeón, el de Sansón, el de Débora, como una de las juezas más, o uno de los jueces, ¿sí?, más renombrados. Y aquí usted a su izquierda se encuentra con el orden en el cual ellos van apareciendo. Podemos nombrar al primero, por destacar algunos, a Otoniel, aquel que es el sobrino y también el yerno de Caleb. Usted recordará ahí Josué y Caleb, aquellos que trajeron las buenas noticias de la tierra y que fueron los que también ingresaron a la tierra prometida de Canaán. Después hay algunos personajes conocidos, tal vez como Débora, ¿no? Barak, que en realidad era el oficial que necesitó la ayuda de Débora para llevar adelante esa misión. Y Sansón, siempre sobresale la historia de Sansón, muy conocida. Y el último de los profetas es Samuel. Se lo conoce como también el primero de los profetas, aquel que va a ungir luego al rey David. Pero bueno, esta sería la introducción, pero ya vamos entonces a lo que es este primer libro. Avanzamos. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que resaltamos? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y entendamos que también nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Para qué sucedieron todas estas cosas que nosotros vamos a leer o estamos leyendo en Jueces? ¿Para qué Dios se preocupó en que quedaran registradas, escritas, siendo que no era tan sencillo escribirlas en ese momento en que ocurrieron? Todo sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como hicieron los israelitas, para que no seamos idólatras como lo hicieron los israelitas, el pueblo elegido por Dios que salió de Egipto, pero entrando en la tierra prometida no cumplió con los mandamientos de Dios, para que no cometamos inmoralidades sexuales como ellos lo hicieron. Cuando decimos de ellos, no todos, pero algunos de ellos lo hicieron. Sin embargo, eh, el mal vino sobre los buenos y sobre los malos, para que no pongamos a prueba al Señor, porque el Señor, conforme lo dijo, lo ha de cumplir. Muchas veces nos detenemos tan solo en las bendiciones de Dios, pero que no lleguemos a aprender, porque Dios cumple también aquellas consecuencias de la desobediencia. Hay un pasaje de Deuteronomio 28 que lo conocemos porque da las bendiciones de la obediencia y también da las maldiciones de la desobediencia. Y en Israel notamos mucho esta última frase. ¿Qué le pasó a Israel conforme a su desobediencia? Versículo 11, todo eso le sucedió, o sea, lo que nosotros vamos a leer y estamos leyendo, para que nos sirva de ejemplo a nosotros hoy, transcurrido muchísimos años más. Y quedó escrito otra vez. No era sencillo escribirlo en ese momento. Sin embargo, Dios preservó la escritura para que llegara a los últimos tiempos en los cuales nosotros estamos. Así que, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Este libro
el libro de Jueces, aquí ya nos introducimos, hay varias menciones, usted puede ver aquí los pasajes, al Espíritu Santo. Entonces, vamos a notar cómo tanto la persona de Jesús, la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, están presentes aquí en este libro. Por nombrar algunos de ellos, Jueces 3:10 lo nombra, y aquí en el contexto, usted lo puede buscar, se está refiriendo al primero de los jueces, como bien dijimos, Otoniel. El Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, vino sobre él, sobre Otoniel, y así juzgó a Israel. Entiéndase, juzgar a Israel, que significa que no es el concepto de juez que tengamos nosotros ahora como que determinaba el bien y el mal y el castigo, o la sentencia, sino que fue de quien Dios se valió para liberarlos de las opresiones que tenían de los de Canaán. Eso es lo que está diciendo. Bueno, porque el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, es que él salió a la batalla, y así Dios entregó en su mano, en la de Otoniel, a el rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey de Siria, Cusán Risataim. Otro pasaje, pero ya refiriéndonos a otro de los jueces, es el capítulo 6, versículo 34, y aquí está hablando sobre Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y así es como Gedeón pudo llevar adelante su obra. ¿Sí? Más adelante, en este encuentro, vamos a hablar específicamente de este juez llamado Gedeón. Pero lo que queremos resaltar en esta proyección es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba allí adelante llevando la obra. Y hoy nosotros podemos entender que el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, pero acá no era que el Espíritu de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, sino que el Espíritu de Dios venía sobre una persona, y por medio de esa persona, entonces ellos podían encontrar respiro por unos 40 años respecto a la opresión que tenían de aquellos que estaban viviendo previamente a Israel en ese territorio, en ese lugar. Y también se lo muestra aquí la figura de Jesús, acá como lo ven en el cartel, como el juez de su pueblo, el que va adelante de la batalla, como se lo mostró a Josué, lo cual vamos a detallar también aquí. Entonces, nosotros anhelando al día de hoy que este Jesús, el mismo que estuvo allí, sea nuestro juez. Un juez que no dura por 40 años porque va a morir, sino que este juez es eterno. Ese es nuestro juez, Cristo Jesús, el que va adelante de la batalla. Y permítame aquí recordar qué representa el territorio de Canaán. Hoy no tenemos ningún mapa acá para reflejarlo, pero ya lo hemos visto en otros encuentros. La historia de Israel ingresando a Canaán representa el cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham. Entonces, si lo trasladamos a su vida, a mi vida, ¿qué es lo que está representando esta historia que estamos leyendo? El cumplimiento de Dios de las palabras que Él nos entregó. En algún momento usted recibió una palabra del Señor, ya sea allí en lo íntimo, o ya sea por medio de un profeta, de algún siervo de Dios, y ese cumplimiento es lo que está representando el ingreso a Canaán. Quien va adelante es Jesús, el Cristo. ¿Para qué va adelante? Para que se dé cumplimiento a lo que va a suceder. Si Dios lo dijo, ha de cumplir. Que nos sirva de ejemplo lo que vivió Israel, que no nos desviemos nosotros en diferentes idolatrías o andar caminando por el desierto como estuvo Israel, deteniendo el cumplimiento de este mensaje de promesa de Dios. Avanzamos entonces, capítulo 1, versículo 1 del libro de Jueces, y aquí nos encontramos. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Dios, porque no sabían qué tribu, recuerden aquí las 12 tribus, cuál de todas ellas iba a ir adelante para conquistar. Había para elegir, pero Dios ya tenía determinado quién iba a ir delante. Iba a ir Judá, la tribu de Judá. Y usted tendrá presente quién es la tribu de Judá. La tribu de Judá es aquella que posee la promesa del Mesías. ¿Por qué?
allí nos vamos a Génesis capítulo 49, una vez que Jacob, convertido en Israel, está por despedirse de este mundo, entonces llama a todos sus hijos y sobre ellos da una palabra profética. Y ahí anuncia que de Judá vendría la salvación, de Judá. Por eso es que Judá, lo cual significa alabanza, de allí tenía que salir el pueblo que iba adelante en la batalla. Y eso tiene un significado para nosotros, porque si usted va a ir a conquistar aquello que Dios le prometió, entonces, ¿cuál es el inicio? Y el inicio es la alabanza, la adoración al Señor. Porque en realidad, podríamos decir, despreocupémonos, saquémonos la carga, porque quien va adelante es el que va abriendo camino. Y ese es nuestro Señor. Por eso acá leemos que Judá va primero, lo cual significa alabanza, y como recién nombramos, es de quien vendría la promesa que el Mesías nacería del pueblo de Judá. Fíjense cómo han pasado los años y el cumplimiento de Dios se mantuvo. Permítame acá un pequeño paréntesis. Podemos pensar eh, qué ejemplo podemos tomar que Dios cumple sus promesas, o qué ejemplo podemos tomar a partir de la historia de la humanidad que Dios es fiel con lo que dice. El pueblo de los judíos. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas que pasaron, nosotros conocemos algunas a partir de la Biblia, conocemos que casi fueron exterminados, así en el libro de Esther, como nos lo cuenta, que a lo largo de la historia también fueron expulsados de diferentes lugares. Recordará en el libro de Hechos cuando son expulsados de Roma, luego en la historia fueron expulsados de España, y así de diferentes lugares, y siempre ese rechazo espiritual al pueblo de Israel, que hoy lo conocemos como los judíos, ¿sí? Se lo conoce como los judíos, luego que ellos volvieron de Babilonia, ¿sí? En el siglo eh, IV, en el siglo V, antes de Cristo. Pero entonces, uno de los mayores milagros es cómo Dios preservó a esta nación de los judíos y hoy, ¿sí? Pasado ya el año 1948, les volvió a dar la tierra. Entonces, ¿qué mayor milagro que la misma historia nos está mostrando cómo Dios cumple con sus promesas? Versículo 28 del mismo capítulo. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó, no lo arrojó. El mandamiento era claro y no hay medias tintas. Lo que hay que hacer es conforme Dios manda en su palabra. Ellos tenían que expulsar, tenían que matar, tenían que arrojar de esa tierra, no podían convivir con los cananeos. Pero Israel no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Entonces, vivió con ellos, es decir, convivió con aquellos que idolatraban, tenían sus propios dioses, ahí ya aparecerán los Baales, Astarte y todos los dioses que ellos tenían. Bueno, y conforme a lo que Dios le había dicho, entonces no se convirtieron los cananeos a los israelitas, como Dios sabía que iba a ocurrir, sino lo que pasó es que los israelitas se convirtieron a la idolatría de los cananeos. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Recuerde que Efraín es una de las 12 tribus, ¿no? Efraín, el hijo de José. Tampoco lo echó Efraín. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Y así usted puede leer estos versículos 28, 30, 31, y va a ver que ninguna de las tribus lo arrojó. Dolores de cabeza le trajo después el no haber expulsado a esos habitantes del lugar. Zabulón, nombrábamos aquí, ¿y qué fue lo que hicieron? Lo desobedecieron a Dios. Entonces, en vez de expulsarlos, los tomaron y les dijeron, páguennos un tributo, pero no era eso lo que tenían que hacer. ¿Quiénes le podían pagar tributos a Israel? Aquellos que no estaban dentro de la tierra prometida. Entonces, aquellas naciones que vivían fuera de la región prometida por Dios a Abraham, eso sí les podían pagar tributos, ¿sí? Para que no les ocuparan las tierras o lo que ellos pudieran hacer los israelitas. ¿De dónde vienen los cananeos? La palabra de Dios nombra muy claro eh, el significado de los nombres y por eso es importante que nos acostumbremos a buscar el origen
de varios personajes, el significado del nombre, y aquí nos detenemos en los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Entonces ahí nos trasladamos y lo invito a que con su Biblia vaya a Génesis capítulo 10. Ahí nos ubicamos que en Génesis capítulo 10 ha descendido Noé con sus 3 hijos, con sus esposas, con la esposa de Noé también, han descendido de el arca. Comete Cam, ahí es importante, recuerden los nombres, Sem, Cam, Jafet, repito, Sem, del cual vienen los semitas, que viene la promesa, de ahí viene Abraham, ese es Sem, Cam y Jafet. Y ahí vienen todas las naciones que hoy conocemos. Entonces venimos a Cam, aquel que vio la desnudez de Noé y como consecuencia recibió una maldición, pero no la recibió él en sí, sino que la recibió su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Canaán. Entonces, de este Canaán es de quien vienen las tribus, por eso lo invito a que usted en detalle después lo pueda leer en el capítulo 10 de Génesis, versículo 11, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, y así a varios más que son aquellos que están ubicados en Canaán, en ese territorio que viene a conquistar Israel. Así es. Nos vamos acá con una expresión que nos da la palabra, muy interesante, referida al ángel de Jehová, que lo conocemos como una cristofanía, es decir, una forma de Cristo, el Cristo preencarnado. Cuando decimos, ¿dónde estaba Jesús antes de estar en el vientre de María? Y bueno, uno de los lugares donde se apareció Jesús es en la conquista de Canaán. Comencemos con Deuteronomio capítulo 31. Entonces allí nos vamos a nuestra Biblia, capítulo 31, y versículos 6 al 8 le dice, aquí está hablando Dios, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, es decir, de aquellos que van a ir a conquistar, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esa promesa tómela hoy usted, hágala propia al día de hoy. Reiteramos, aquel cumplimiento de las promesas de Dios para su vida en particular. Entonces, que se esfuerce, que tenga ánimo, que no tema, que no tenga miedo de lo que haya adelante. ¿Por qué? Porque su Dios va con usted. No lo va a dejar ni lo va a desamparar. Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué, y entonces le dijo, en presencia de todo el pueblo de Israel, esfuérzate y anímate. ¿Sí? Recordamos Deuteronomio 31, estamos aquí, versículo 7, esfuérzate y anímate, particularmente le está hablando Josué, porque tú vas a entrar en este pueblo, con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú te las harás heredar. ¿No? Josué, como un tipo de Cristo, ¿sí? Hasta el mismo nombre, lo indica como Jehová de salvación. Y versículo 8, para relacionar con este encuentro que aparece aquí el ángel de Jehová, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, ni temas, ni te intimides. Así que eso es lo que le está diciendo antes de ingresar, antes de cruzar el Jordán, antes de llegar a la tierra prometida, ya Dios le está diciendo quién va adelante. Es Dios mismo, en la forma, en la figura, en la presencia de Cristo Jesús, es quien va adelante de esta conquista. Luego, eh, la semana pasada estuvimos viendo Josué capítulo 5, donde antes del encuentro, o sea, una vez cruzado el río Jordán, pero antes de la primera conquista de Jericó, Josué tiene un encuentro en el capítulo 5 con el príncipe del ejército de Jehová, que no es más otro que Cristo Jesús. Eso lo vimos en el encuentro anterior, el lunes pasado. Y allí es donde él le rinde la adoración, reconociendo plenamente que quien es el comandante en jefe, el jefe máximo de esta conquista, es el Señor Cristo Jesús.
Y entonces ahora llegamos a Jueces capítulo 2, versículo 1. Habiendo pasado años, ya Josué murió como lo leímos en los primeros capítulos. Y entonces Jueces 2:1 muestra el ángel de Jehová. Recordamos que es Cristo mismo quien está hablando aquí, es nuestro Señor Jesús. Subió de Gilgal a Boquim. ¿Por qué subió de Gilgal? Porque en Gilgal era donde estaba el tabernáculo con el arca, que era el lugar, el sitio desde el cual Josué salía a hacer las conquistas, pero era su lugar donde regresaba. Que la otra vez lo decíamos, es como que usted puede salir a diferentes lugares a conquistar, puede ir a predicar, pero siempre a devolver a su iglesia, a su congregación. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero cuidado, que acá hay una condición, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Hizo pacto con los moradores de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque cuyos altares habías de derribar. Pero ¿qué hizo Israel? Hizo lo contrario. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué? Porque no derribaron los altares. Por tanto, yo también digo, dice el Señor, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Y es lo que vamos a ir leyendo a partir de la historia de Israel que empezamos a leer en estos capítulos. Lo traemos a su vida. Escuchemos, como leímos al inicio, 1 capítulo 10, no permitamos que hayan azotes en nuestra vida, en este tiempo de conquista, del cumplimiento de las palabras proféticas que Dios nos ha dado. No permitamos que hayan azotes porque dejamos lugares sin conquistar. Y conquistar es echarlos fuera, no es acostumbrarnos a convivir con ellos, no es hacerlos tributarios, sino echarlos fuera, derrumbarlos, cortarles la cabeza, echarlos de nuestra vida, no darles lugar alguno, porque si no nos van a servir de tropezadero. Y así avanzando, unos versículos más, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esto es lo que se conoce como un eufemismo, es decir, murieron. Eso es lo que está nombrando. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no la conocía? Porque no cumplieron con el mandamiento. Ahí lo invito a que usted pueda buscar del Deuteronomio, capítulo 6, los primeros versículos, ese mandamiento de repetir la palabra a nuestros hijos. Cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la comida, de día, de noche, de pegarla en las paredes. Bueno, eso no hizo el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando cambió la generación, ya no se acordaban de los milagros porque no conocían a Dios. Así que, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a quienes, a los Baales, que eran los dioses de los cananeos. Dejaron a Jehová, el Dios de los patriarcas, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Por lo tanto, no enseñaron la palabra de Dios, como dijimos recién. Ahí ocurrió en el pueblo de Israel que apostataron de su fe. Como pueblo estamos hablando aquí. Se entiende apostatar a alguien que conoció al Señor, el pueblo, pero que en algún momento de su caminar le dio la espalda. ¿Sí? Es decir, yo no creo más en Dios. No es más Jehová nuestro Dios. Eso hizo el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo en su lugar? Adoraron a los Baales. Baal se entiende como Señor, es el significado de Baal, que son los dioses de cada región. No es que había un solo Baal, sino que en toda la tierra de Canaán, en cada región, habían diferentes Baales. Usted puede ahí buscar alguna imagen y va a ver que hasta son todas similares, pero tienen algunas pocas diferencias. Trasladando al día de hoy, sería como que acá en diferentes ciudades, regiones, hay como ciertos, permítame la palabra, como patronos del lugar, que son esos espíritus que se esconden detrás de esas imágenes a los cuales los pueblos adoran con estas celebraciones que hay durante el año, generalmente llegando el verano, ¿sí? Con la excusa de convocar gente, pero lo que hay detrás es una adoración a los Baales de la región. Versículo 18 del capítulo 2.
cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, aquí en esta versión, ¿sí? Uno de los jueces, Dios estaba con él. Entonces recordemos que Dios no estaba con el pueblo de Israel, Dios estaba con la persona del juez. Mientras este juez, este caudillo, vivía, entonces los libraba del poder de sus enemigos. Durante unos 40 años era como que todo paz y amor, todo iba bien, la opresión de los enemigos, ¿sí? Se iba por ese tiempo. Como una generación era la que duraba. Entonces el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero una vez que el caudillo, es decir, el juez, fallecía, se moría, entonces otra vez el pueblo se volvía a corromper, venía la opresión de los enemigos y ellos volvían a clamar a Dios, el cual es misericordioso y volvía a levantarle un juez, es decir, un caudillo sobre el cual descendía el Espíritu de Dios y le daba el poder para conquistar a aquellos que los estaban oprimiendo. Y así, esto, como le dije al inicio, es el conocido círculo vicioso. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había pecado. El pecado, la apostasía, se volvían de espaldas a Dios, empezaban a adorar a los Baales, por lo tanto Dios se apartaba de Israel. Eso lo entendemos como el castigo que ya le había dicho Dios en Deuteronomio, que le iban a venir todas aquellas cosas que ya estaban escritas, pero como no, evidentemente, no leían ni comunicaban la palabra de Dios, entonces no conocían qué era lo que le iba a pasar. Y venía la opresión de los madianitas, de los filisteos o de los sirios, como leímos en Otoniel. Entonces, cuando venía esta opresión, el pueblo se arrepentía, se convertía. Entonces venía el arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Y como Dios es misericordioso, volvía la liberación por medio de uno de los jueces. Hay un pasaje, aquí lo leemos en Jueces 21-25, que se repite 3 veces en el libro y que de alguna manera si uno quiere describir de qué se trata el libro de jueces, es, no había rey en Israel, así dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, que no hagamos nosotros lo que bien nos parece. Nuestra, nuestra constitución es la palabra del Señor. Allí dice lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, líbrenos Dios hoy de entrar en este círculo vicioso, de arrepentirnos, volvernos al Señor, cuando me empieza a ir mal, entonces vuelvo a la iglesia, pero una vez que las cosas están bien, vuelvo a mi pecado, doy vuelta la espalda a Dios y hago conforme a mí me parece bien. Entonces, como consecuencia, Dios no es que me envíe el castigo, sino que yo mismo he decidido salir de la sombra de Dios, por lo tanto, recibo los ataques del enemigo. Una vez que me ocurre eso, vuelvo a clamar a Dios, el cual es misericordioso para perdonarme, y así está el círculo vicioso, en el cual muchos creyentes transitan toda su vida. Es triste decirlo, pero es real. Aquí avanzamos entonces, y antes de entrar en Gedeón, antes de ingresar en Gedeón, vamos a ver que habíamos nombrado. El primero era Otoniel, el primero de los jueces, el cual se levanta, ya habiendo fallecido Josué, habiendo fallecido Caleb, evidentemente. Bueno, Otoniel, yerno y sobrino de Caleb, es quien va adelante. Se entiende entonces que es de la tribu de Judá, el primero que Dios levanta. Sobre él vino el Espíritu de Dios y entonces juzgó a Israel y lo libró de los sirios. Luego de él viene otro personaje, que pasado el tiempo, reposó la tierra durante 40 años, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo y aparece otro de los jueces llamado Ahod. Ahí le dejo a usted para que en el capítulo 3 pueda ver la vida, la historia de Ahod. Y así surge otro más, ¿sí? Surge Samgar, el cual no dice mucho la palabra de Dios, pero dice en el capítulo 3, versículo 31, mató a 600 hombres de los filisteos, acá ya la opresión venía por otro lado, con una aguijada de bueyes. Aquel aguijón que pinchaban a los bueyes para que no se salieran del camino o para que avanzaran, eso es lo que utilizó. Luego aparece Débora.
Y aquí la historia de Débora, muy interesante para leerla, esta profetisa que incluso dice cómo llegaría la salvación al pueblo de Israel. Llegaría por mano de una mujer, y no es por mano de ella, sino por medio de otra mujer, la cual dio muerte eh, al jefe, ¿sí?, del pueblo enemigo. Así se lo dejo para que usted lo pueda leer en el capítulo 4, cómo esta mujer le dio muerte a Císara. Luego viene el cántico de Débora, capítulo 5, que estamos avanzando un poco más rápido aquí, y entiéndase el canto de Débora, que es una mujer, y tiene la particularidad, porque Dios habla por medio de los profetas, pero siempre la palabra está sujeta al profeta. Entonces, ya sea para atallarla, ¿sí?, ya sea dándole su tinte, dándole su color. Y eso es lo que hace con Débora. Porque Débora en su cántico se acuerda de la madre de Císara. Uno puede pensar, bueno, murió Císara, ya está. Pero se acuerda de la madre de Císara, teniendo presente que probablemente Débora también hubiera sido mamá. Y entonces, ¿qué pasaba con esa madre que estaba esperando que su hijo volviera, el cual nunca regresó? Así es como ahora sí llegamos a Gedeón. Gedeón. Gedeón, los hijos de Israel, capítulo 6, versículo 1, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces lo entregó Dios a mano de los de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Volvieron a clamar a Dios. Versículo 11 del capítulo 6. Y vino el ángel de Jehová, es decir, la forma de Cristo. Cristo mismo se aparece y eh, habla con Gedeón. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y es interesante notar dónde estaba ubicado Gedeón. Gedeón estaba limpiando allí el trigo, sacudiendo el trigo en el lagar. Y cuando uno estudia un poquito este pasaje, eh, uno cuando va a sacudir el trigo para que el viento se lo lleve, entonces lo tiene que hacer en una cima. ¿Por qué? Porque va a haber mayor viento si usted se sube a una colina. Y entonces allí, arrojándolo hacia arriba, se iban a ir todas esas cascaritas. Pero por el miedo que tenía este hombre, lo hacía en el lagar, es decir, al lugar, al pie de la colina, porque no quería que lo vieran los de Madián, porque si lo veían, entonces lo iban a venir a atacar. Allí es donde Dios le dice, varón esforzado y valiente, porque conforme los ojos de Dios lo ven, a Gedeón, es conforme a cómo él es en realidad. 6:34. Este versículo es muy interesante. El Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo de Dios, vino sobre Gedeón. Ahí el hebreo dice Lavash, vino sobre Gedeón. Usted lo puede buscar acá en diferentes diccionarios bíblicos y va a notar que lo que acá está diciendo la palabra de Dios es que el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. Es decir, se puso las ropas. El Espíritu Santo se colocó dentro de Gedeón y entonces el vestido del Espíritu fue la persona de Gedeón. ¿Qué es lo que hace hoy Dios con nosotros? El Espíritu Santo viene sobre nosotros, está en nosotros, y de esa manera es que se viste de nosotros. Esto es lo que está mostrando aquí. Y de esa manera es que comenzó, llamémosle, el ministerio de Gedeón. Este Gedeón, que necesitó varias pruebas, varias confirmaciones por parte de Dios para llevar adelante, como para animarse, podríamos decir, de llevar adelante la obra que se le había encomendado. Y eso nos enseña que no tenga temor de pedirle a Dios todas las pruebas que usted necesita, porque Dios se las va a dar. ¿Sí? Conforme lo más ilógico que usted se puede imaginar, como aquí Gedeón podía decirlo, entonces Dios le cumplirá. Hay un pasaje interesante aquí, porque una de esas peticiones que él le hace a Gedeón, para confirmar, es que Dios le dice que vaya, allí con su ayudante, que vaya al campamento enemigo. Entonces, en esa situación estamos en el versículo 12. Los madianitas, los marecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, entonces escuchó.
Y que él fue como a espiar cómo era el enemigo. Pero escuchó que había uno de los enemigos que le contaba el sueño a otro, diciendo, ayer soñé, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y su tienda cayó. El compañero de estos enemigos le dio la interpretación que él entendió. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Parece que ya sabían de este Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, porque Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Fíjense, el pueblo enemigo ya se había entregado antes de entrar a la batalla. Este, por lo menos que estaba interpretando el sueño, ya creía completamente que iba a perder antes de jugar la batalla. Pero detengámonos acá, veía un pan de cebada. El sueño aquí, eh, lo que está diciendo es que el sueño fue real completamente, pero la interpretación no fue la correcta, porque ese pan de cebada en realidad no es Gedeón. El pan de cebada es Cristo Jesús, que es el que va adelante en la conquista. Eh, Hay un detalle en el tema de la cebada, hay varios pasajes en la Biblia, y es un tema para profundizar, pero le dejo algunas pinceladas. Note que hay un solo de los milagros que está escrito en los 4 evangelios, y es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El evangelio de Juan, cuando lo leemos, da un detalle que los otros 3 no proporcionan, y es que ese pan que tenía el niño era panes de cebada. Otro detalle más. Cuando tenemos la vida de Ruth, ¿sí? Que es el libro que va a seguir a continuación de este. El libro de Ruth con vos. Allí cuando Ruth va y se acuesta a los pies de vos. Vos se recostó sabiendo que había tenido una fiesta. Ellos habían celebrado la cosecha. ¿Y qué era lo que habían celebrado? La cosecha de la cebada. ¿Por qué? Porque la cebada es el pan que primero salía, el pan de los pobres conocido. ¿Por qué tenía menor valor que el pan de trigo que salía después? Entonces, con la cebada que se entendía como el pan de los pobres, el Cristo nuestro, que es nuestro pan, el de los pobres de espíritu, con ese Cristo era que se destruyó las líneas enemigas, en este caso de los madianitas. Muy bien. Y aquí es donde llegamos al final de nuestra presentación. ¿Por qué? Porque usted acá podrá seguir leyendo luego, capítulo cómo muere Gedeón, entendiendo que lo que hacía Gedeón parece como que iba en contra de lo que el pueblo quería. Porque el pueblo lo quiso levantar como rey. Fíjense, acá ya quieren un rey porque queremos ser igual que las otras naciones. Sin embargo, Gedeón dijo, no, no fui llamado a eso. Entendamos entonces, ¿para qué fuimos nosotros también llamados? No nos ubiquemos en un lugar que no nos corresponde. Le hizo un éfod, es decir, le hizo una vestidura, pero después el pueblo en realidad terminó adorando esa vestidura. Entonces era muy difícil ahí lo que estaban haciendo. Luego de él se levanta, capítulo 9, uno de sus hijos, Abimelech, que en realidad era el hijo de una de las concubinas. Gedeón tuvo 70 hijos con sus esposas. Entendamos que estamos en otro contexto, en otra cultura, en otro tiempo, ¿sí? Otro significado que le estamos dando acá, muy diferente a nuestra situación occidental 2023 en el tiempo de hoy. Hay una parábola, se la conoce también como eh, la decimos como parábola, o también una expresión, un relato, un cuento, en el cual eh, uno de los hijos de Gedeón habla respecto de Abimelech. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Ahí la va a encontrar, del versículo 7 al versículo 15 del capítulo 9. Se la dejo para que la lea, pero es muy interesante. ¿Sí? En el título de una de las versiones dice una de las parábolas y hace alusión a que hablan los árboles. Y así es como usted puede avanzar en los diferentes eh, capítulos y va a llegar a uno, y eso se lo voy a dejar como interrogante, la historia de Jefté. ¿Sí? Capítulo 11, versículo 30 al 32, Jefté, uno de estos caudillos, uno de estos jueces, hace un juramento delante de Dios respecto a que si entregares a los amonitas en mis manos,
Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será a Jehová. Note, y lo ofreceré en holocausto. Te la dejo ahí para pensar. Vea cómo termina la historia del capítulo 11, pero eso es lo que tenemos para compartir en esta primera parte de este libro. Como siempre, lo bendigo en el nombre de Jesús.